Estudiante, no sé si has notado que en algunas películas, en algunas series de televisión, pasan cosas muy extrañas. Probablemente en el futuro será incluso peor con la ayuda de la inteligencia artificial, pero en el episodio de hoy quiero hablar de un caso particular. Queremos hablar de cuando de repente un personaje que lleva tiempo siendo interpretado por la misma actriz o el mismo actor, repentinamente cambia. Un nuevo actor o una nueva actriz empieza a interpretar ese personaje. Antes de hablar de esto, con el inglés te recuerdo que puedes utilizar los recursos gratuitos que te van a ayudar a aprender mucho más mientras escuchas el episodio. La transcripción, la traducción, el ejercicio de comprensión y las tarjetas o flashcards de vocabulario. Todos estos recursos los tienes de manera gratuita en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Muy bien, inglés. Bueno, quiero preguntarte si tú recuerdas un caso muy llamativo, inglés, en el que pase esto, que de repente el personaje ya no está interpretado por el actor X, sino por el actor Y. Sí, hay casos muy comunes. Por ejemplo, no sé, personajes muy famosos como Batman o Superman que cambian el actor cada vez que hay una película o una serie de películas, una saga. Sí. Y para mí es una buena idea para, no sé, coger un actor un poco más joven, más guapo, para, no sé, añadir un poco más energía en la producción. Pero para mí es, no sé, en mi cabeza hay más películas que series. Que series de televisión. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que algunos cambios son muy positivos, especialmente si la persona que ha estado haciendo el trabajo durante mucho tiempo, pues ya se le nota apagada. Las caras nuevas creo que ayudan, ¿no? a refrescar el contenido, el arte. Sí, especialmente si la cara es más bonita. Exacto. Más positividad, más energía. Yo creo que los cambios son positivos en general. Y la verdad es que en el mundo anglosajón no has mencionado Batman o Superman, que es como pronunciamos en español, o Spiderman, no decimos Spiderman, obviamente. En estas sagas de superhéroes los actores suelen cambiar. Sí. He intentado pensar en el caso de alguna serie española, pero en el caso de España solo puedo pensar en un caso que no es exactamente esto, pero sí que Penélope Cruz, es muy curioso, tiene una actriz que no es su hermana gemela, o sea, no son hermanas que nacieron juntas idénticas. De hecho, su hermana es más pequeña, pero se parecen mucho. Mucho. Tienen una cara muy similar. Y durante la grabación, durante la filmación de Piratas del Caribe, Penélope estaba embarazada y su hermana tuvo que hacer algunas secuencias donde se veía su cara, pero de lejos. Entonces, como son tan parecidas, pues nadie notó esa diferencia. Un poco de movie magic. Exacto. ¿Hay para ti algún caso específico en alguna peli o serie que has mencionado? Sí, para mí Spider-Man o Spider-Man. Bueno, ahora tengo 36 años, así que para mí Spider-Man es Tobey Maguire. Pero ahora, para los jóvenes, el nombre Spider-Man es más relacionado con Tom Holland. Tom Holland, sí. Y yo relaciono a Tom Holland con ser el chico de Zendaya, ¿no? ¿Es su novio de Zendaya? Sí. Vale. Sí. Y la verdad, iba a decir, cuando has dicho que tienes 36 años, te veo muy bien. Gracias. ¿Te has hecho algo últimamente? No. Simplemente... ¿Estás fresco? Sí, duermo bien y un poco de crema aquí. Está bien. Otra serie de nuestra generación que sí que fue un shock para mucha gente es la serie, no sé si conoces el título en español, se llama El Príncipe de Bel-Air, con Will Smith. Sí, no sé, la tía Viv. Exacto, la tía Vivian Sí. durante 3 años
Había una mujer interpretándola y de repente cambió Sí. la actriz y de eso sí que se hacían muchas bromas. Sí, choca un poco, sobre todo al principio, y aún más si es un personaje muy importante, Ujú. pero después de un poco tiempo, no sé, te vas acostumbrándote, Claro, y al final no es un gran problema. claro. De hecho, creo que todo el mundo está de acuerdo en que el cambio es un bueno. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Y también hay un caso que, de nuevo, no es exactamente este, pero es cuando un actor fallece, muere, Sí. ¿no? Podemos utilizar el verbo fallecer, que es un poquito más formal que morir, Sí. durante la etapa de rodaje. Sí. Creo que ha pasado en películas como Harry Potter. Sí, ¿No? sí, con Richard Harris, Dumbledore. Sí, Y- después de la segunda película. En ese caso, ¿qué es lo que hicieron? ¿Lo reemplazaron por otro actor? Sí. ¿O usaron...? Vale. Pero, ¿sabes? Porque me suena, quiere decir, en mi memoria hay algo que me dice que ha habido casos donde muere un actor y de forma digital Sí. lo mantienen vivo. Sí, un famoso, por ejemplo, es la película Gladiator. Ujú. No me acuerdo del nombre. Gladiador. Sí, O sea, sí, en pero el español, actor, sí. creo. Había el actor Oliver Reed, que murió durante la producción. Ujú. Y bueno, creo que quedaron unas escenas para terminar la película. Así que de una forma digital, ahora se ve un poco, no sé, raro, porque la película ahora tiene 25 años, algo Sí, así. sí, por ahí, aproximadamente. Pero ahora con la inteligencia artificial y todo eso, es mucho más fácil reemplazar algo de Sí. una forma digital. 100%. De Sí. hecho, yo tengo una anécdota Ujú. que cuando vivíamos en Londres y hacía trabajos de extra, actuaba en películas como extra y estuve en películas muy grandes como Indiana Jones, Sí. Barbie, una peli de Marvel también. En una de las películas nos dijeron que teníamos que ir a una habitación. En la habitación nos iban a hacer unas fotos. Entonces nos llevan a esta habitación y nos dicen, ponte en medio de la Sí. habitación y alrededor de nosotros hay como, no te exagero, 200 cámaras. Sí. Entonces tenías que ponerte así, con los brazos y las piernas abiertas, y estas cámaras te hacían fotos. Ujú. Y esto nos explicaron que lo iban a utilizar quizás en el futuro para crear personajes con la inteligencia artificial. Sí. Yo en ese momento pensé, bueno, esto no creo que sea posible, pero ahora me he Ahora dado sí. cuenta de que seguramente cuando alguien genere en ChatGPT una imagen de alguien, Sí. puede que mi cara salga. Sí, sí, por supuesto. Y ahora tiene sentido no conozco, ¿cómo se dice? Strikes, Las huelgas, las huelgas. huelgas, Huelgas. con L de Lugo. Los huelgas. Las femeninas, las huelgas. ok. Las huelgas Ujú. en los Estados Unidos, Sí, Hollywood, sí, sí. con toda la historia de inteligencia artificial, Sí. porque es verdad que ahora quizá no, pero en 2 años, 3 años sí, Sí. será posible reemplazar más o menos todo el mundo. Sí. Y es un poco, no sé, da miedo. Sí, yo hago una promesa pública aquí. Inglés, si alguna vez te tengo que reemplazar, Sí. no lo haré con inteligencia artificial. Muchas ¿Vale? gracias. Te lo prometo. Muchas te lo prometo. gracias. De hecho, cuando no mostraba mi cara Ujú. en este podcast, Sí. había gente que pensaban que yo era IA. Sí. Sí. De hecho, me acuerdo una vez que me lo preguntó una compañera que nos conocimos en persona y me dijo, pero ¿ese chico es de verdad? Digo, hombre, claro, no me voy a inventar a mi pareja. Sí. Y sí, recibimos bastantes comentarios de gente preguntando si eras real. Sí. Y eres real, claro. Sí. Y de hecho, no solo en este podcast, en tu podcast. En tu podcast. Sí. Haz promoción. Sí.
mi podcast en inglés, English and Beyond. Sí, Sí. muy bien. Edición, hay dos. Tengo que hacer yo la Sí. promoción. Edición Intermediate y edición Advanced. Sí. Claro, inglés. Pues inglés, nos tenemos que ir. Sí. Ha sido un placer. Hoy te he notado diferente. Sí. No sé. Me ha gustado esta nueva energía. Gracias. Yo también. Gracias. Y a ti, estudiante, muchas gracias también. Te esperamos en el próximo episodio. Un abrazo. Un saludo.